Hola, bienvenidos colegas de la Orden y amigos del Derecho. Bienvenidos a Legal Mind Podcast. Hoy no estamos aquí para escuchar promesas de campaña ni frases bonitas. Estamos aquí porque la abogacía en Huánuco enfrenta una crisis de identidad que se demostró en las urnas. Hay problemas de infraestructura y de respeto institucional. Tenemos dos caminos en la mesa: la experiencia y la gestión del doctor Gonzalo Trejo y la renovación y la modernización del doctor Handy Cruz. El formato es simple, doctores. Yo pregunto lo que el agremiado calla. Ustedes responden con soluciones técnicas. Nada de ataques personales, pero sí mucha confrontación de ideas. Caballeros, el tiempo va a empezar a correr. Las reglas fueron fijadas, pero se las repito antes de empezar. Las preguntas hechas por el moderador tienen una respuesta de hasta 3 minutos. Los minutos no consumidos no son acumulables. Se prohíben los ataques personales o temas que no tengan nada que ver con la gestión o el colegio en sí. Hay un derecho de réplica de 1 minuto, solo si son aludidos directamente sobre algún tema de gestión del colegio o propuestas que hayan realizado. El que realice un ataque personal o que no esté en el lineamiento del debate será silenciado y será exhortado por su comportamiento. Si el candidato divaga, se va por las ramas, también le vamos a silenciar el micrófono. Al final tendrán una pregunta de confrontación, tendrán 1 minuto para formularla y esta debe ser solamente del plan de gestión o las propuestas de los candidatos contrarios. Queda terminantemente prohibido los ataques personales. Caballeros, en señal de conformidad, dense la mano y empecemos con el debate. Primer bloque. Vamos a hablar primero sobre la institucionalidad y el estatuto. La autonomía versus la realidad. El elefante en la sala. Doctores, el artículo 2 de nuestro estatuto dice en papel que el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco es una institución autónoma, pero en los pasillos de la corte y en la calle, el abogado de a pie siente que el colegio se ha vuelto una mesa de partes de los poderes políticos, o una plataforma económica, incluso un trampolín político. Doctor Trejo, usted ya ha ocupado el decanato. Sus críticos dicen que segundas partes nunca fueron buenas y que la autonomía gremial no se defendió con la suficiente fuerza en el pasado. ¿Por qué deberíamos creer que esta vez será diferente? Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradecer por este espacio que nos están brindando. Mi estimado colega Pedro, efectivamente, la pregunta que me has formulado lo realizan siempre los detractores, ¿no?, de la lista 3. En el presente caso debo indicar lo siguiente, que mi persona fue gestión hace más de 9 años y en aquella oportunidad, ¿qué hizo el Colegio de Abogados? Justamente se utilizó lo que es la evaluación de los magistrados. Evaluación de magistrados tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Ahora bien, esa evaluación, ¿para qué sirvió? Justamente para aquella oportunidad el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura utilizó estos resultados a efectos de poder ratificar y no ratificar magistrados. ¿Y cómo se logra ello? Por la experiencia que ya se tiene, justamente se participa en la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y es ahí donde se solicita. En el presente caso, se solicitó unificar, ojo, unificar una fecha para que se realice una evaluación de todos los magistrados a nivel nacional. Con esa evaluación sirvió para darle poder a los colegios de abogados, entre ellos al Colegio de Abogados de Huánuco, y poder de alguna manera frenar y cuestionar algunos actos que venían cometiendo en aquellos años, en aquellas épocas, los magistrados. Entonces, que no se haya hecho nada es totalmente falso. Como vuelvo a recalcar, se utilizó lo que es la evaluación por parte de todos los abogados que participaron en su mayoría en dicha evaluación. Gracias. Doctor, entonces, si mañana usted tuviera el poder absoluto para derogar algún artículo del estatuto o del código de ética que tal vez incomode a la gestión o perturbe alguna parte de la función, ¿cuál sería y por qué? Ya, a ver. Eh, Estatuto y el código de ética. Debemos tener en cuenta que tanto el estatuto como el código de ética que nos rige en el presente caso al Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco fue elaborado y aprobado en asamblea. Ahora bien, lo que nosotros pretendemos no es tanto de modificar en su integridad, lo que podemos hacer y colaborar es
por ejemplo, adicionar. ¿Qué cosa podríamos adicionar? Por ejemplo, a ver, justo acá, el artículo 22 del Colegio de Abogados de Huánuco nos habla sobre pérdida y suspensión de la condición de miembro, ¿no? Y en el parágrafo E nos dice, por encontrarse adeudando 3 mensualidades o 3 cuotas extraordinarias. Entonces, ahí adicionar este punto. ¿Qué punto agregaríamos? Siempre y cuando sea justificado. Por ejemplo, es de conocimiento público y notorio, colegas agremiados, de que a fin de año, por lo general, el sector público, los abogados que laboran en el sector público se ponen recién al día. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer en este caso? Justamente que justifiquen esta demora, porque si no vamos a emitir resoluciones tras resoluciones administrativas que perjudicarían en el presente caso a nuestros agremiados. Para ello, nosotros realizaríamos, como les digo, esta adición a este parágrafo que indica nuestro estatuto. Gracias, doctor. Ahora con el doctor Cruz. Doctor Cruz, la bandera de la renovación siempre genera esperanza y usted ha puesto énfasis en propuestas técnicas como la digitalización de los procesos del Colegio de Abogados. Sin embargo, en la práctica jurídica la novedad a veces se confunde con falta de peso institucional. El temor del abogado litigante es que, ante un abuso de la Corte, la Fiscalía o la Policía, la renovación carezca de las grávitas o la autoridad política necesaria para hacerse respetar. Doctor, ¿cómo nos garantiza que su gestión tendrá la firmeza para golpear la mesa ante los magistrados, denunciar en defensa de su gremio a las autoridades o instituciones y no terminará siendo, como hemos visto tantas veces, una simple plataforma de visibilidad personal, es decir, solamente con un comunicado? Sigue 3 minutos, doctor. Muchas gracias, doctor Pedro, por invitarnos. Gracias al doctor Gonzalo por compartir esta mesa. Y estamos marcando un hito histórico, un debate entre candidatos a la decanatura del Colegio de Abogados de Huánuco. Yo felicito esa iniciativa. Bueno, en relación a la pregunta en específico, nosotros señalamos que más allá de la defensa que pueda hacer el colegio profesional, debemos partir por el ejercicio de la defensa que hace un abogado. No subestimemos la capacidad de nuestros abogados litigantes. Nuestros abogados litigantes son valientes, nuestros abogados litigantes son inteligentes y nuestros abogados litigantes tienen todos los mecanismos procesales para defenderse en un proceso penal, en un proceso civil, en un proceso laboral. Tenemos órganos de control interno a nivel de Poder Judicial y Ministerio Público. Lo que nosotros hemos propuesto es generar una plataforma digital o una plataforma virtual como lo tiene Legisp, como lo tiene Jurisp, para que se expongan estos casos, estos procesos, para que los abogados tengan tribuna al igual que los fiscales. Nosotros, desde el colegio, debemos decir primero lo siguiente. Si advertimos que existen represalias frente a un abogado litigante que ejerce su ejercicio con valentía, entonces el colegio también saldrá a defenderlo con pronunciamientos claros y precisos. Un abogado valiente y un colegio de profesionales valiente, a la vanguardia de las nuevas generaciones. La plataforma digital o de virtualización de la que hemos hablado, tomando como referencia Jurisp o Legisp, que ha servido justamente para desmenuzar casos, entre comillas, mediáticos, es lo que nos va a servir también a nivel regional. Y finalmente, como una forma de control para los magistrados, también está el tema estadístico. ¿Cuántas investigaciones preparatorias, cuántos requerimientos de acusación terminan con una sentencia condenatoria? ¿En primera o en segunda instancia? ¿Cuántas de ellas son revocadas? Nosotros señalamos una plataforma digital a la era y a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Un abogado valiente. Nosotros no subestimamos la capacidad de los abogados. Los abogados saben ejercer su derecho. Lo que nosotros como colegio vamos a hacer es respaldar esos derechos y ese ejercicio libre de la profesión. Doctor, le repetimos la pregunta entonces. Si mañana tuviera el poder absoluto para derogar un solo artículo del estatuto o del código de ética que hoy tal vez incomode a la gestión o perturbe la función, ¿cuál sería y por qué? Específicamente, doctor. Bien, para tenerlo en cuenta, el poder de cambiar un solo artículo, ya sea del estatuto o de algún otro reglamento, no lo vamos a tener. Esto pasa por una asamblea general.
Pero nosotros no hablamos de modificar un solo artículo. Nosotros hablamos de actualizar todos los documentos de gestión, absolutamente todos. Y voy a poner algunos ejemplos. El estatuto. El estatuto necesita crearse al interior del estatuto una dirección de digitalización y plataforma virtual. Necesita modificarse en el estatuto la notificación por casilla electrónica para una notificación válida para todos los abogados del gremio. Necesitamos modificar el reglamento de elecciones. Necesitamos incorporar en ese reglamento de elecciones el voto virtual o el voto electrónico para dar mayor legitimidad a quienes resulten electos en una contienda electoral. Necesitamos también actualizar conceptos antiguos y desfasados que hoy nuestro colegio tiene en ese reglamento de elecciones, como por ejemplo, ante un empate electoral, asume la decanatura el abogado más antiguo, como si la antigüedad fuera sinónimo de capacidad o experiencia. Necesitamos modificar el reglamento del Tribunal de Ética y el Tribunal de Honor. Necesitamos establecer procedimientos administrativos claros en ambos reglamentos, donde se defiende el debido proceso, donde se defiende el ejercicio a la defensa del abogado que está siendo procesado por alguna falta administrativa. Necesitamos establecer qué tipos de infracciones administrativas se podrían regular, ya sea en un reglamento del Tribunal de Ética o en un reglamento del Tribunal de Honor en una segunda instancia. Necesitamos actualizar todos nuestros documentos de gestión a la vanguardia de los nuevos tiempos. Gracias, doctor. Ahora vamos a pasar por el bloque de infraestructura y economía. Centrémonos en el agujero negro, Colpa Baja, nuestro centro de recreación. Hablemos de dinero y de ladrillos. El centro de esparcimiento de Colpa Baja es el dolor de cabeza de todas las gestiones, ya lo hemos visto. Tenemos una piscina que no está funcionando, un auditorio que tiene problemas en arbitraje, juegos para nuestros hijos que no funcionan en su totalidad y promesas de un club campestre que nunca llega. Para el doctor Trejo. Doctor Trejo, con su experiencia previa, usted conoce las trabas administrativas mejor que nadie. ¿Por qué en tantos años el colegio no ha podido liquidar y entregar una obra al 100%? ¿Qué garantía técnica ofrece de que en su gestión Colpa Baja no seguirá siendo una obra eterna? Tiene 3 minutos, doctor. Bueno, muchas gracias. A ver, Colpa Baja, un dolor de cabeza, efectivamente. Pero el problema es que nunca, en este caso, ojo, hace 9 años atrás, cuando hemos estado en la gestión, ha sido un periodo de 1 año. Posterior a ello, ha habido gestiones ya de 1 año y después de 2 años. Ahora bien, se debe tener en cuenta lo siguiente, que se tiene que elaborar un proyecto integral. Ojo, porque presupuesto ya tiene el Colegio de Abogados de Huánuco. Justamente, de esos 20 soles que se cotizan, 5 soles van a lo que es una cuenta intangible del Colegio de Abogados de Huánuco para la construcción de su centro recreacional. Entonces, presupuesto existe. Lo que falta solamente es desarrollar un proyecto integral, por ejemplo, de ser elegido mi persona con la lista número 3, lo que se va a hacer es utilizar todos esos espacios que se encuentran vacíos y hacer un proyecto integral. Realizar las construcciones que correspondan, 1. Y 2, este proyecto integral dejarlo ya para las futuras gestiones que tomen las riendas del Colegio de Abogados de Huánuco, que continúen y no sean mezquinos en lo que ya se ha dejado y puedan contribuir todo ello en beneficio del Colegio de Abogados de Huánuco. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora pasemos a una pregunta para el doctor Cruz. También tendrá 3 minutos para responder. Doctor, usted ha sido crítico con el estado actual, mencionando incluso problemas técnicos con el centro de Colpa. Creemos que criticar puede ser un poco más fácil, pero que construir cuesta. La pregunta es, ¿de dónde va a sacar el presupuesto para arreglar eso sin subir las cuotas del agremiado? ¿Y cuál es su plan financiero real? Doctor Cruz. Muchas gracias. Sí, en primer lugar, nosotros sostenemos, y lo hemos dicho, que en efecto, en Colpa Baja falta desarrollar un proyecto integral, un perfil, un expediente técnico integral. Tenemos un complejo, entre comillas, que tiene gras sintético, una piscina que no funciona, un auditorio que está siendo materia de un arbitraje en este momento. Nosotros hemos señalado básicamente que el primer paso es un proyecto integral y después su posterior ejecución por etapas. Pero aquí también
no me quiero olvidar, y sin salirme del tema, porque estamos hablando de un proyecto integral para centros de esparcimiento, que en Tingo María también existe un terreno que requiere un saneamiento físico legal y un proyecto integral. ¿Cómo captamos recursos? Nosotros lo hemos dicho en campaña y quien habla lo ha dicho en distintas entrevistas. Vamos a fortalecer el centro de arbitraje del Colegio Profesional de Abogados. Es hora de que ese centro de arbitraje funcione y capte recursos como debe captar. El primer paso es inscribir al regajo el centro de arbitraje. Para inscribir al regajo el centro de arbitraje necesitamos una nómina de árbitros, necesitamos un reglamento de procedimiento arbitral, necesitamos un reglamento de tasas y honorarios arbitrales, necesitamos promover y generar convenios con el gobierno regional y los gobiernos locales para que la cláusula arbitral sea cerrada y se establezca que cualquier controversia que se desarrolle en relación a una obra pública, el proceso de arbitraje finalmente se ventile y se desarrolle en el Colegio de Abogados de Huánuco en su centro de arbitraje. Eso nos va a permitir captar recursos porque los honorarios arbitrales de un proceso arbitral se cobra en base al porcentaje del valor de la obra. Si hablamos de una obra de 1 millón o 2 millones, estamos hablando de 100.000 o 200.000, el valor del 10% de la obra. Esa es una principal propuesta que nosotros vamos a establecer para generar recursos y empezar, porque no queremos mentirles y no queremos caer en demagogia, empezar con un proyecto integral. Si el tiempo nos da, dejaremos ese proyecto integral para que se desarrolle por etapas, por partidas presupuestales y para que las gestiones venideras respeten ese proyecto integral. Sin olvidar, claro está, los otros ingresos que también genera el colegio, los campeonatos deportivos que vamos a generar que este campeonato deportivo también se realice en la ciudad de Tingo María. Y además, los cursos y las especializaciones donde vamos a tener participación activa de nuestros abogados de la región. Todo ello nos va a permitir generar recursos para el Colegio de Abogados. Gracias, doctor, por su respuesta. Ahora vamos a pasar a la defensa gremial del sistema de justicia. Veamos a la defensa de la defensa. Empezaremos con usted, doctor Trejo, por 3 minutos. Usted mencionó fortalecer el Consejo de Ética y el Tribunal de Honor. Pero, ¿qué hará específicamente cuando un juez humilla a un abogado joven en audiencia? Cuando una comisaría no permite el ingreso de un abogado. ¿Se quedará en el comunicado o está dispuesto a interponer denuncias funcionales reales contra magistrados y funcionarios, aunque eso le cueste algunas relaciones políticas y públicas? 3 minutos, doctor. Muchas gracias. A ver, con relación a ello debemos indicar lo siguiente, que todos los abogados somos conocedores de los derechos que tenemos y lo que nos asiste. En el presente caso, el agremiado que sea humillado, como nos da el ejemplo, o sea falta de respeto por parte de un magistrado, ¿a dónde va a recurrir? ¿O a dónde tiene que recurrir? Tiene que recurrir ante la Autoridad Nacional de Control, en este caso del Poder Judicial, a efectos de instar, plantear su denuncia administrativa, su queja administrativa, a fin de que se inicie todo el procedimiento administrativo sancionador. Ese es uno. Dos, sin perjuicio a ello, también está el Colegio de Abogados para respaldar a dicho agremiado a través del director de defensa gremial. Ahora bien, si de repente por ahí el agremiado no desea ir ante la Autoridad Nacional del Poder Judicial, ¿qué se puede hacer? Un ejemplo simple, asiste al Colegio de Abogados de Huánuco, viene, se entrevista en este caso con mi persona que estaría ejerciendo, de ser el caso, el cargo de decano, se elaboraría la denuncia, firmaría dicho documento y se remite el oficio ¿a dónde? A la autoridad nacional competente, en este caso Autoridad Nacional de Control, o al órgano de control interno de la Policía Nacional, ¿no? ¿A efectos de qué? De que se inicie la investigación correspondiente contra esa persona. Ese es el trámite que nosotros seguiríamos, por cuanto en el presente caso, la sanción a imponer no lo va a hacer el Colegio de Abogados. La sanción a imponer es su órgano de control interno, ya sea Poder Judicial, Ministerio Público o de la Policía Nacional. De esa manera nosotros, si no lo interpone dentro del órgano administrativo correspondiente, lo realizaremos o lo canalizaremos a través del Colegio de Abogados de Huánuco. Muchas gracias. Gracias, doctor Trejo. Doctor Handy, esto es para usted.
Hablemos del dolor del litigante. La digitalización es el futuro, sin duda, pero el presente son las plataformas, perdón, la digitalización es el futuro, sin duda, pero el presente son las demoras y el maltrato en las diligencias. ¿Cómo convertimos esta plataforma digital que usted propone en una herramienta de presión o solución real para que el abogado, que usted también indicó sobre el fortalecimiento del Consejo de Ética y del Tribunal de Honor, qué pasa cuando un policía no lo deja entrar? O cuando un abogado joven es maltratado en audiencia. ¿Cuál es el beneficio tangible para su agenda de este abogado? Gracias. En principio, nosotros hemos señalado una plataforma virtual. Debemos entender que a la era actual, a la vanguardia de las nuevas generaciones, la gran mayoría de entidades públicas hoy en día cuentan con una plataforma virtual. El Tribunal Constitucional tiene sus audiencias de forma pública. Lo mismo hace el Poder Judicial a través de su página o de su canal Justicia TV. Lo mismo hacen muchas entidades del Estado. La plataforma virtual ayuda a generar conciencia, por supuesto que sí, ayuda a concientizar. Y voy a poner un ejemplo muy resumido. Lo que era antes el Consejo Nacional de la Magistratura y sus audiencias escondidas, por así decirlo, o sus entrevistas para ser magistrados. Preguntaban cosas sin sentido. Cómo se cocina un arroz con pato, cómo se prepara un arroz con pollo, etc. Hoy en día, gracias a las entrevistas públicas, a los magistrados se les evalúa para ser nombrados como tales a través de preguntas que tengan que ver con la carrera. Así que la plataforma virtual contribuye. No debemos subestimar tampoco la valentía de nuestros jóvenes abogados. No debemos subestimar su capacidad intelectual y su capacidad de ejercicio de la profesión. Cuando se señala que un abogado es maltratado, para empezar, un abogado ejerce con valentía el arte de defensa. Y nosotros lo que sí decimos es que ante esa defensa no vas a estar solo. Tienes todos los mecanismos legales para hacerlo. Pero si tú no callas, nosotros tampoco callaremos. No estamos de acuerdo tampoco con el tema de la subestimación a los abogados jóvenes. No, todos los abogados tienen derecho a ejercer y tienen todas las corrientes o todos los mecanismos procesales para defenderse. Nosotros vamos a respaldar ello. Gracias, doctor. Doctor, esta va a ser una pregunta cruzada, significa que ambos le van a responder, pero vamos a empezar por orden. Primero va a ser el doctor Trejo. La pregunta es, ¿cómo garantizan que el colegio sea un escudo real? ¿Proponen un sistema de denuncia gremial donde el colegio asuma la titularidad de la queja para que le dé soporte a la identidad del litigante? ¿O dejarán que el abogado se exponga solo ante el juez, el funcionario o la institución que lo maltrató? Doctor Trejo, 3 minutos. Bueno, muchas gracias. A ver, con relación a la pregunta que me estás formulando, debemos tener en cuenta también lo siguiente. Ojo, el abogado, como todos nosotros, conocemos cuáles son nuestros derechos y las facultades que tenemos. Ojo. Estando a ello, sí o sí, el abogado litigante, en el presente caso, tiene que formular la denuncia, como respondí anteriormente, ante la instancia administrativa correspondiente. Y de considerarlo que de repente por ahí no va a tener la fuerza suficiente, nosotros a través del el Colegio de Abogados, el decano y a través de su director de defensa gremial, van a hacer el apoyo, el respaldo hacia este agremiado. No lo vamos a dejar solo, estaremos presentes cuando sea cuestionada alguna actuación del colega abogado. Esto ya viene sucediendo inclusive a nivel nacional y justamente los colegios de abogados a través de sus juntas directivas de los colegios de abogados han iniciado las acciones correspondientes cuando ha competido, ha sido de competencia, en este caso, el respaldo a nuestros colegas. Muchas gracias. Gracias. La misma pregunta, doctor Cruz. ¿Se la repito? Sí, ¿Cómo garantizan que el colegio sea un escudo real? ¿Propone un sistema de denuncia gremial donde el colegio asuma la titularidad de la queja para que le dé soporte a la identidad del litigante? ¿O dejará que el abogado se exponga solo ante el juez, el funcionario o la institución que lo maltrató? 3 minutos, doctor. Nosotros, en principio, debemos señalar que no estamos de acuerdo con una denuncia anónima gremial, porque una denuncia anónima es sinónimo de cobardía. Debemos ser valientes para enfrentar, para ejercer el litigio. Ante un abogado valiente que ejerza el ejercicio con probidad y con respeto, porque ahí también hay que ser claros. Existen mecanismos procesales al interior de un proceso penal o un proceso civil
para ejercer la defensa dentro de esos mecanismos legales que tenemos. Interponer un recurso de apelación, interponer un recurso de reposición, plantear una queja, presentar un recurso, solicitar la nulidad de actuados, etc. Y también, frente a actuaciones irregulares, ya sea del Ministerio Público o del Poder Judicial, tenemos a los órganos de control. Si nosotros advertimos que un abogado ejerce la defensa utilizando estos mecanismos, el Colegio de Abogados prácticamente no requerirá ni siquiera hacer presencia, porque el abogado lo está haciendo. Si nosotros advertimos represalias a raíz de ese ejercicio legítimo, a raíz del ejercicio legítimo del derecho de defensa, como por ejemplo en algunas ocasiones se ha visto, cuando algún abogado por ejercer la defensa lo consideran brazo legal de alguna organización criminal, cuando algún abogado lo incluyen dentro de su investigación y luego solicitan el allanamiento de su domicilio solo por ejercer la defensa con vehemencia, ahí sí tendrán a su colegio profesional al frente para pronunciarse, para respaldarlos, para asumir la titularidad de sus quejas y denuncias. Ese es el compromiso que nosotros asumimos ahora en campaña y que lo cumpliremos una vez estando dentro de la gestión. Si tú no callas, nosotros no callaremos. Ese es nuestro mensaje final. Gracias, doctor. Ahora pasemos a un tema un poco más picante, por así decirlo. A la dictadura de la sala virtual, como la conocemos recientemente. Para el doctor Trejo. Doctor, muchos abogados mayores se sienten desplazados por la brecha digital y maltratados por ciertos secretarios que a veces les cierran el micrófono, por ejemplo, ¿no? ¿Su defensa gremial incluirá un soporte técnico o hasta dónde está dispuesto a llegar por la defensa del agremiado? Doctor, tiene 3 minutos. Muchas gracias. A ver, con relación a ello debemos indicar lo siguiente. A raíz de la pandemia del COVID-19 justamente entró en vigencia lo que fueron las audiencias virtuales, ¿no? Con el programa Google Meet. Inclusive mi persona fue uno de los primeros que utilizó en las audiencias del juzgado colegiado de Huánuco, ¿no? Que se implementó. Ahora bien, a raíz de ello, tanto el Poder Judicial como en aquella oportunidad la gestión del doctor Miguel Ángel Espinosa Rubio, que fue decano del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco en el año 2020, realizaron capacitaciones en beneficio ¿de quién? De nuestros agremiados. ¿Para qué? Justamente para ingresarlos ya a la modernidad. Ahora, con relación si es que existe algún corte de las audiencias, se debe tener en cuenta lo siguiente. Ojo, que el director del proceso, en el presente caso, es el juez, es el magistrado. Entonces, se sigue todo un parámetro, pero si se advierte en el presente caso que ese corte ha sido de manera tendenciosa en perjuicio del agremiado, volvemos a la respuesta anterior, el agremiado tendrá que hacer valer su derecho ante los órganos competentes, porque es conocedor de los mismos. Prueba de ello, señores agremiados, es por ejemplo, ¿no? Mi maestro y guía, el doctor Emiliano Alfredo Marín Cercedo, registro 81. Él participa de las audiencias virtuales. Otro colega abogado también, el doctor Juan Bautista Ponce Moreno, que es ya abogado de gran recorrido profesional y paz decano, también participa de las audiencias virtuales. Entonces, ¿qué significa ello? Que los abogados también nos agenciamos para estar presentes y a la par de la modernidad. Ahora, ojo, también los agremiados, en este caso los abogados, podemos participar de las audiencias de manera también presencial, y eso no hay ningún impedimento. Si es que existe algún abogado, algún colega que de repente viene de lejos o de repente tiene algún problema en el presente caso, se ha podido advertir. Diligencias inclusive lo que llamamos mixtas, ¿no? Un grupo de abogados están desde sus estudios jurídicos bajo la plataforma de Google Meet y otro grupo de abogados están de manera presencial desde las oficinas del Poder Judicial, en este caso de Caihuayna. Se ha podido advertir y observar. Entonces, a su respuesta, señores colegas abogados, ya estamos en la modernidad, pero si habría en el presente caso alguna deficiencia, para eso estará el Colegio de Abogados de Huánuco para realizar la actualización correspondiente.
Gracias, doctor. Ahora para el doctor Cruz. Doctor Cruz, como abanderado de la tecnología, ¿cómo exigirá igualdad de armas digitales? Si el juez no prende su cámara, ¿el abogado debería estar obligado a hacerlo? ¿Cuál es su postura firme ante la Corte Superior sobre el protocolo de audiencias virtuales? Tiene 3 minutos, doctor. Debemos recordar que en relación al protocolo de audiencias virtuales está reglamentado. Y está reglamentado la actuación del juez, la actuación de los sujetos procesales. En efecto, el juez es el director del proceso. Y frente a alguna situación que se presente en una audiencia virtual, también existen los mecanismos procesales para ejercer el derecho de defensa. Nosotros señalamos que estos protocolos de audiencias virtuales finalmente pueden ser o llegar a un consenso respecto a su actuación a través del Consejo Ejecutivo Regional del Poder Judicial. Debemos tener presente que el Consejo Ejecutivo Regional del Poder Judicial brinda una apertura de una participación directa del decano del Colegio Profesional de Abogados de Huánuco. Ese es el espacio ideal para mejorar el sistema de administración de justicia. Será ese el espacio para deliberar algunas cuestiones técnicas que permitan que los abogados de pronto no tengan inconvenientes. Debemos tener en consideración también que a través de este Consejo Ejecutivo del Poder Judicial propondremos, por ejemplo, habilitar siempre en buenas condiciones en la sala de audiencias para que los abogados que de pronto no están muy acordes con la tecnología, para los abogados litigantes de mayor edad, para que también puedan asistir al Poder Judicial y participar desde el Poder Judicial en las audiencias virtuales. Pero no debemos olvidar que este protocolo está reglamentado y que esa reglamentación permite que todos los sujetos procesales ejerzan el derecho de defensa, ejerciendo o interponiendo los recursos que la ley prevé. Nosotros vamos a ser muy incisivos y vamos a tener una participación bastante activa en el Consejo Ejecutivo Regional del Poder Judicial para mejorar el sistema de administración de justicia. No solo para las audiencias virtuales, sino para muchos otros aspectos que ahora vienen fallando. Gracias, doctor. Vamos a pasar a otro tema de preguntas, doctores. Para ambos candidatos también es la pregunta. Vamos a empezar con el doctor Trejo. Doctor, saquemos de la mesa la excusa de la falta de presupuesto, porque eso no depende de nosotros y a veces es más difícil de lo pensado por algunos casos propuestos. Hablemos del poder gremial. Para destrabar la carga procesal hoy, se requiere carácter. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Pasarán de las fotos y reuniones protocolares a medidas de fuerza reales como fiscalización sorpresa de horarios y denuncias públicas? ¿O el miedo a incomodar a los magistrados pesará más que la defensa del litigante? Doctor Trejo, usted empieza. Muchas gracias. A ver, miedo jamás hemos tenido, inclusive durante estos 23 años de ejercicio de la profesión hemos formulado quejas contra magistrados con mi firme y sello. He firmado y he sellado. O sea que por ahí miedo no vamos a tener. Ahora, con relación al tema señalado, debemos tener en cuenta que todo ello justamente tiene que ver con lo que es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ojo, con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en donde se miden lo que son la producción, lo que llamamos producción, ¿no? Inclusive el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial también es quien, de acuerdo a la carga que tiene una Corte Superior de Justicia, van a crear presupuesto para juzgados de descarga procesal o trabajadores, en este caso, que beneficie a la ciudadanía. En el presente caso, en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, justamente recientemente ha sido elegido nuestro actual decano, ¿no? El doctor Hernán Gorín Cajusol Chepe, ¿no? Como miembro integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿Y qué significa ello? Que va a tener voz y voto para cualquier resolución de algún tipo de problema. Entonces, de existir algún tipo de inconveniente como colegio de abogados, tenemos que justamente canalizar los reclamos a través de nuestros representantes, que en este caso, por suerte, es un huanuqueño.
Es a través de esta representación que va a ejercer la decanatura para canalizar y disminuir lo que es la carga procesal en exceso que tiene la actual Corte Superior de Justicia de Huánuco. Muchas gracias. Doctor Cruz, la misma pregunta, se la repetimos. Saquemos de la mesa la excusa de la falta de presupuesto, porque eso no depende de nosotros. Muchas veces es más difícil de lo pensado, sobre todo para algunos casos propuestos. Hablemos del poder gremial. Para destrabar la carga procesal hoy se requiere carácter. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿Pasará de las fotos y reuniones protocolares a medidas de fuerza reales como la fiscalización sorpresa de horarios y denuncias públicas? ¿O el miedo a incomodar a los magistrados pesará más que la defensa del litigante? Doctor Cruz, tiene 3 minutos. Carácter. Nosotros hemos demostrado tener carácter en esta campaña y demostraremos que seguiremos teniendo carácter, el mismo carácter que nos caracteriza en una eventual gestión. Nosotros también consideramos que es importante la participación en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y en el Consejo Ejecutivo a nivel nacional del Poder Judicial. Ese es el espacio para mejorar el sistema de administración de justicia. Para destrabar la carga procesal se requieren aperturar nuevos despachos judiciales y fiscales también, si hablamos del Ministerio Público. Nosotros hemos señalado, por ejemplo, si hablamos de Tingo María, se requiere un juzgado de investigación preparatoria adicional. Se requiere un juzgado colegiado penal adicional a sus funciones. Se requiere de un juzgado mixto. En Aucayaco se requiere de un juzgado de investigación preparatoria, otro más, un juzgado unipersonal. Eso contribuye a disminuir la carga. A nivel de Huánuco tenemos 2 juzgados colegiados penales, pero sabemos que sus audiencias son hasta las 9, 10 de la noche, 11 de la noche. Siempre nos hemos preguntado, un magistrado, ¿con qué razonamiento lúcido podrá resolver si tiene esta excesiva carga laboral encima? Es necesario la apertura de nuevos despachos judiciales. A través de este espacio para mejorar el sistema de administración de justicia, nosotros lo hemos dicho en campaña, vamos a promover también convenios para que se aperturen salas de lectura debidamente acondicionadas para los abogados litigantes. Y para mejorar el sistema de administración de justicia, además, nosotros lo hemos dicho en campaña, vamos a promover convenios con el Ministerio del Interior para que en las comisarías se habiliten espacios en donde el abogado defensor tenga privacidad con su cliente para defenderlo. Porque no solo se trata de defender los derechos del abogado, finalmente se trata de defender los derechos del ciudadano. Para nosotros es trascendental la participación activa en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Pero no solo ello, también debemos recordar que el Ministerio Público acá juega un papel importante y que también debemos entablar mesas de diálogo con el Ministerio Público, con la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, a efectos de ver la posibilidad de gestionar también la apertura de despachos fiscales. Y esto va de la mano con las plataformas virtuales, para que no se genere una excesiva carga laboral, a veces por el Ministerio Público, por distraer su atención en investigaciones que se saben que no van a llegar a una sentencia condenatoria o no van a tener un mejor puerto de destino. Es por ello que nosotros vamos a hacer una participación activa con carácter. Básicamente ello les puedo decir, estimados amigos. Gracias, doctor. Ahora pasaremos otra ronda de preguntas para ambos. Empezaremos con el doctor Trejo. Doctor, si mañana se destapa un audio o tal vez un video de un acto de corrupción probado de un juez superior de Huánuco, que tal vez es amigo de la casa o es docente en los diplomados del colegio, ¿el decanato bajo su mando será el primero en pedir su destitución pública o cuáles serían sus acciones iniciales? Su tiempo, doctor. Muchas gracias. A ver, con relación a la pregunta que me estás formulando, se debe tener en cuenta primero de que las acciones iniciales no lo realiza el colegio. Ojo, las acciones iniciales y que surten efectos legales son las que inician los órganos de control interno. Por ejemplo, en este caso, si es por Poder Judicial, va a ser la Autoridad Nacional de Control. Si es el Ministerio Público, la Autoridad también Nacional de propio control del Ministerio Público. Entonces, lo que tenemos nosotros que supervisar es la actuación que realizan estas instituciones, estos órganos de control. Para eso tenemos que estar nosotros, más que emitir un comunicado, es estar supervisando qué acción se va a adoptar. Por ejemplo,
las llamadas medidas cautelares, ¿no? Perfecto. Se le encontró, por ejemplo, un tema de corrupción. Ya, ¿qué hizo la autoridad nacional? ¿Qué medida cautelar interpuso? ¿De suspensión, de separación? ¿Qué medida cautelar está iniciando? Ese es uno, administrativamente y penalmente. En este caso, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, ¿qué acciones en este caso está adoptando? Nosotros tenemos que ser vigilantes a que tanto desde el área administrativa como desde el área legal o penal, ¿qué acciones están tomando? Para ello, nosotros tenemos que estar atentos y sin miramientos que se adopten las medidas correspondientes. Gracias, doctor. Ahora la misma pregunta para el doctor Cruz. Doctor Cruz, si mañana se destapa un audio, un video, un acto de corrupción probado de algún juez superior de Huánuco, que es amigo de la casa o docente de los diplomados del colegio, ¿el decanato bajo su mando será el primero en pedir su destitución pública o cuáles serían sus acciones iniciales? Cuando la pregunta dice, ¿será amigo de la casa? Yo quiero recordarle a mis amigos abogados que el Colegio de Abogados no es un club de amigos y por lo tanto no puede haber amigos de la casa. El Colegio de Abogados es de todos los agremiados, no solo de los abogados litigantes, también de los abogados del Ministerio Público, también de los abogados del Poder Judicial, también de los magistrados del Poder Judicial, también de los magistrados del Ministerio Público, porque finalmente todos aportan y gracias a su aporte se permite la subsistencia del colegio profesional. No vamos a mentirles tampoco, ni vamos a señalar cosas que desnaturalicen el colegio profesional. Cada entidad tiene su propio órgano de control interno. Si se advierte un audio, un video con actos de corrupción de un magistrado, será el órgano de control interno quien tome las medidas que correspondan. Si se advierte un hecho de corrupción de un asistente, de un administrativo, de un trabajador del Poder Judicial, de un trabajador de la RENIEC, si se advierte delito, será el Ministerio Público quien finalmente persiga como persecutor de la acción penal esos casos. Nosotros como colegio lo que sí podemos señalar es que rechazaremos públicamente, con pronunciamientos públicos, todo acto de corrupción porque no estamos de acuerdo con ello. Y si existen magistrados o abogados que de pronto brindan cursos, capacitaciones al interior del colegio y son sorprendidos de estos hechos, los retiraremos de esos cursos como ponentes. Porque antes de dictar cátedra sobre conocimientos en determinada materia, primero hay que enseñar honestidad y ética. Y si no tiene honestidad y no tiene ética, no puede dictar otras materias, porque lo primero es lo primero. Los conocimientos pasan a un segundo plano cuando no se tiene integridad personal y profesional. Gracias, doctor. Ahora vamos a empezar con un bloque muy interesante, que es sobre la modernización y la academia, sobre todo la fábrica de diplomas versus la capacitación. Este es un tema que vamos a entrar en cierto contexto gracias a la nueva ley del abogado que presenta el doctor Cajusol, donde eleva los cursos y certificados del colegio a un nivel mucho más especializado. Entonces, vamos con la pregunta, ¿no? La capacitación académica se ha convertido para muchos colegios en una caja chica, en el buen sentido de la palabra, claro está. Se venden diplomados, pero no se genera un pensamiento jurídico real para ambos. Doctor Cruz, usted que propone digitalización total. Doctor Trejo, usted que apuesta por la presencialidad y la tradición, pero ambos coinciden en un sistema mixto. Convenzan a los agremiados por qué su modelo educativo es mejor. Empieza el doctor Trejo. Su tiempo, doctor, 3 minutos. Muchas gracias. A ver, tenemos que brindar primero capacitaciones de calidad. Número 1. Número 2, el colegio de abogados tiene que estar a la par con lo que es la base de toda, en este caso, tiene que estar a la par con el nivel de evaluaciones que realizan en cada entidad. ¿Y a qué me refiero? Al tema de las horas lectivas. Ojo, entonces, primero, horas lectivas. 2, el tema de profesionales de gran trayectoria profesional, tanto de nuestra región, de Huánuco, como a nivel nacional. Entonces, para ello, nosotros tenemos que brindarle una capacitación de primera a nuestros agremiados y que esa capacitación también esté acorde con las necesidades actuales
que presenta el mercado laboral de nuestra ciudad o de nuestro país. Y también que esa capacitación esté al alcance de la economía de nuestros agremiados. Por eso lo que nosotros indicamos, ¿no? Una capacitación mixta, efectivamente. Nosotros estamos dentro de lo que es una capacitación mixta, pero también que ello esté acorde con las necesidades del mercado laboral y de la economía de nuestros agremiados. Pero eso sí, priorizando el nivel de los profesionales y de los docentes que van a dictar dichas capacitaciones, congresos nacionales, seminarios, diplomados, talleres, y todo ello en beneficio de nuestros agremiados. Gracias, doctor Trejo. Doctor Cruz, la misma pregunta. ¿Por qué su modelo educativo es mejor? Conversa a los agremiados. Tiene 3 minutos, su tiempo. Bien, al previo a la pregunta hiciste una referencia en relación a la ley de la abogacía. Nosotros las cosas buenas las reconocemos y las felicitamos. En algún momento se pretendió tergiversar lo que dijimos. Sabemos que la actual gestión ha promovido la ley de la abogacía y felicitamos esa iniciativa. Sabemos que el predictamen fue aprobado en la Comisión de Justicia. Sabemos que hoy esta ley va a entrar al Pleno para su debate y su aprobación. Y entre otras cosas, esta ley prioriza, por ejemplo, el tema de la certificación de práctica forense a nivel nacional. Nosotros estamos a favor de ello y en una eventual gestión vamos a continuar con ese trabajo, porque las cosas buenas, como vuelvo a repetir, se felicitan, se reconocen, no podemos ser mezquinos y continuaremos con esa gestión. ¿Cómo atraer la atención si las capacitaciones son virtuales? Muchas veces no se atrae la atención cuando las capacitaciones son virtuales, cuando los ponentes son solo abogados o magistrados de la ciudad de Lima u otras ciudades. Vamos a incorporar como ponentes a los jóvenes abogados. Vamos a incorporar como ponentes a los abogados de la región con trayectoria profesional y con currículum académico, para que también participen de manera presencial en estas capacitaciones. Queremos atraer una mixtura entre virtual y presencial. Hagamos pasantías también de jóvenes estudiantes de derecho que están por terminar la carrera y que necesitan tener un poco más de expertise en la ponencia, en la disertación frente a un público masivo. Nosotros vamos a incorporar en nuestras capacitaciones las ponencias estudiantiles y también vamos a incorporar como ponentes a abogados litigantes de trayectoria de la región de Huánuco y a magistrados de la región de Huánuco con trayectoria. Y vamos a hacer una mixtura entre magistrados y abogados que vengan de Lima, entre abogados de la región de Huánuco, entre estudiantes de las universidades, de la Universidad de Huánuco y de la Universidad Hermilio Valdizán Medrano. Vamos a generar también capacitaciones descentralizadas en la ciudad de Tingo María, porque Tingo María no puede ser pospuesto. Existe alrededor de 250 abogados en Leoncio Prado, entre Tingo María y Aucayaco. Vamos a promover capacitaciones en su zona, con la misma dinámica. A estudiantes, abogados de la región y abogados de corte nacional e internacional. Gracias, doctor. Doctor Trejo, para usted. Doctor, la tradición es importante, pero la innovación es supervivencia. Al no priorizar una dirección de transformación digital o digitalización de procesos, ¿no teme que el colegio se quede anclado en el pasado, volviéndose una institución obsoleta que cobra cuotas, pero no ofrece las armas tecnológicas que hoy exige el mercado legal? Bueno, como lista número 3, en el presente caso, justamente, desde un inicio, nuestra frase, nuestro lema de la lista ha sido experiencia y juventud, 1. Y 2, uno de los objetivos de la lista número 3 es justamente la modernización del ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. ¿Y en qué consta ello? Justamente en lo que es la utilización, ¿no?, de las firmas digitales, las billeteras virtuales, por ejemplo, Plin, Yape. Tenemos que estar ya a la par de la tecnología, inclusive de ser factible al dejar la gestión, que el voto ya sea, en este caso, electrónico, un voto electrónico, como lo están desarrollando inclusive los colegios de abogados, en este caso en la ciudad de Huánuco, el colegio de ingenieros en la ciudad de Huánuco, que ya están a la par de esa tecnología. Tenemos que nosotros llegar y actualizar y modernizar, porque no solamente podemos quedar en el papel nuestros proyectos de trabajo. Nosotros tenemos un gran equipo
que nos acompaña en la lista número 3 y justamente esa experiencia que tenemos nosotros y la experiencia de los profesionales jóvenes que nos acompañan va a volcarse en beneficio de nuestros agremiados. ¿En busca de qué? En busca justamente del funcionamiento y de la modernidad de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Cruz, la modernización es necesaria, pero hay una línea delgada entre ser modernos y ser impersonales. ¿Cómo evitar que esta gestión de pantallas termine deshumanizando el gremio, convirtiéndonos en simples usuarios de una plataforma en lugar de miembros activos de una familia profesional? Su tiempo, doctor. Como lo dije en la respuesta anterior, la respuesta o la solución es la inclusión. Si generamos una plataforma virtual en donde los ponentes solo sean abogados de otras ciudades o magistrados de otras ciudades, obviamente vamos a llegar al desinterés de la academia. Pero si promovemos una participación activa, no solo como alumnos de determinados cursos, sino también promovemos la participación activa de los jóvenes, de los estudiantes de las universidades, de los jóvenes abogados, de los abogados de la región como ponentes, ello va a evitar que de pronto se desnaturalice, porque al tener una participación activa como ponentes, eso va a permitir presencialidad y virtualidad para quienes no estén presentes. Gracias, doctor. Colegas, esta es una pregunta para ambos. Empezamos con el doctor Trejo. Doctor Trejo, ¿cuál sería su flujo de trabajo para los primeros 3 meses de gestión, específicamente en el desarrollo digital? Indique los proyectos clave y los que realizarían entre sus primeros 100 días. Por favor, su tiempo, 3 minutos. Muchas gracias. Como lista número 3, justamente lo que vemos nosotros es la modernidad. Ese es el objetivo de esta lista número 3 y del equipo con experiencia y juventud que nos acompaña. Entonces, dentro de esa modernización, vuelvo a recalcar, está lo que son las firmas digitales. Por ejemplo, en la actualidad, ¿qué es lo que sucede? Viene un agremiado, requiere una constancia de habilitación, rellena su FUT, presenta a secretaría donde está Anita y Anita procede a dar cuenta al decano, a elaborar el documento, lo cita horas más tarde o al día siguiente y le hace entrega del documento. Pero ¿qué pasa cuando el agremiado es foráneo? Por ejemplo, está litigando en Lima, está litigando en Pucallpa, en Tumbes, en Piura. Tiene que hacer un giro a un familiar, recoger ese giro, hacer el pago y todo el trámite que ya hemos indicado, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros proponemos justamente? Lo que proponemos es digitalización de los documentos, que se envíe a través del correo del Colegio de Abogados de Huánuco el requerimiento, pago a través de Plin o Yape. Una vez recepcionado la información y cumplido con el pago, se elabora el documento y se remite por el mismo canal con firma digital del decano, expidiendo la constancia correspondiente. Entonces, estamos ahorrando en este caso tiempo. ¿En beneficio de quién? Del agremiado. Del agremiado local. ¿Será necesario que concurra hasta la oficina del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco en Girón 28 de Julio, cuadra 13, 1360? No va a ser necesario. Todo vía digital. Del agremiado que está en Tumbes, en Pucallpa, en Huancayo, va a tener que molestar, incomodar a algún familiar para que le realice el pago. Ya no va a ser necesario, va a haber canales, en este caso digitales. Tenemos que estar a la par de la modernidad. Por lo tanto, como lista número 3, lo que nosotros ofrecemos es justamente la modernidad a través de los canales digitales en beneficio de nuestros agremiados. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Cruz, la misma pregunta. ¿Cuál sería su flujo de trabajo para los primeros 3 meses de gestión, específicamente en el desarrollo digital? Indique los proyectos clave y los que realizaría al iniciar. Su tiempo, doctor. Muchas gracias. Nosotros también hemos planteado incorporar los pagos de Yape, Plin y Agora a través de una billetera digital. Hemos recurrido a las diversas entidades financieras. Hemos hecho la gestión
para indagar cuál es el procedimiento a seguir. Todas estas entidades te señalan que el YAPE, el PLIN o el Agora tiene una capacidad máxima de manera individual de 25.000 soles. Si se pasa ese flujo, ese movimiento financiero rebasa los 25.000 soles, se tiene que generar un YAPE virtual, un YAPE empresarial o un PLIN empresarial. Y ahí sí, te cobran la comisión del 5% de todos los movimientos bancarios que realices. Para evitar ello, como primera acción en los primeros 100 días, vamos a generar por lo menos unas 3 líneas telefónicas a nombre del Colegio Profesional de Abogados para tener una capacidad de 75.000 soles por cada aplicativo, sea por YAPE, sea por PLIN o sea por Agora, para que se puedan agilizar estos trámites. Rebasado esta capacidad, aperturaremos cuentas a nombre del Colegio de Abogados de Huánuco, no solo en el Banco Continental, sino también en el Banco de Crédito del Perú, el BCP. Eso es una primera medida para los primeros 100 días, pero también dentro de estos 100 días está el tema de fortalecer el centro de arbitraje del Colegio Profesional de Abogados, lo cual nos va a permitir una mayor recaudación, y esa mayor recaudación nos va a habilitar, ahí sí, a generar un YAPE empresarial con un descuento de comisión. Pero hasta antes de ello, como primera medida, estas 2 acciones es la que tomaremos. Así también la casilla electrónica, la notificación de la casilla electrónica, y como un primer paso tendrá que modificarse en el estatuto que la notificación válida se realice a través de casilla electrónica, porque ya existe una base de datos en el Colegio de Abogados de Huánuco. También hemos hablado de un fondo colectivo o un fondo mutuo. Sabemos que actualmente existe un fondo colectivo, que se descuenta a cada agremiado 3 soles de su aporte para un fondo colectivo, y que este se paga solo en situaciones de gastos de sepelio cuando fallece el abogado o su familiar. Pero nosotros hemos hablado de un fondo colectivo que genere rentabilidad, que sea intangible de verdad vía convenio con una entidad financiera, para que ese fondo intangible ninguna gestión lo pueda tocar más que para determinado propósito. Y ese propósito será darle un estipendio o darle un incentivo a un abogado a sus 70 años luego de haber ejercido el litigio libre e independiente. Como principales propuestas dentro de estos 100 días, estas son las primeras acciones que tomaremos. Gracias. Doctores, ya vamos llegando al final de este interesante debate. Primero, felicitarlos por demostrar que son personas excelentes, están dando la altura en este primer debate Ilustre Colegio de Abogados, dignos representantes para el colegio, así que continuaremos. Hemos escuchado 2 visiones, la solidez de la experiencia del doctor Trejo frente al ímpetu de la renovación del doctor Cruz. Doctores, tienen 1 minuto para realizar una pregunta a su contrario sobre su plan de gobierno o sus propuestas. Y el otro candidato tendrá 2 minutos para responder. Empezará el doctor Trejo y luego le tocará al doctor Cruz. Se prohíben todo tipo de ataques personales o temas que no tengan que ver con la gestión o sus propuestas. De ser el caso, serán silenciados y se pasará la pregunta del otro candidato. Doctor Trejo, su pregunta, por favor. Muchas gracias. Colega Handy, a ver, justo el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Hace horas, su segunda vicedecana publicó en redes sociales que ustedes no tenían experiencia en lo que es gestión, ¿no? Del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Estando ello, y también teniendo en cuenta que dentro de su actividad laboral es ser asesor de la Municipalidad Distrital de Amarilis a cargo del señor Roger Hidalgo, la pregunta es la siguiente. ¿En qué posición usted se pondría ante un hecho de corrupción del alcalde Roger Hidalgo o de alguno de sus funcionarios que surja durante el transcurso de su gestión? Gracias. 1 minuto, ahorita le vamos a ver los 2 minutos, por favor, para que pueda responder. Listo, doctor. Bien, en primer lugar quiero aclarar que quien habla es abogado litigante independiente. No solo el alcalde de Amarilis es un cliente. Tengo muchos clientes, entre alcaldes, exfuncionarios, servidores públicos, personas de a pie, como entiendo quizás usted también, doctor Gonzalo, debe tener porque también es abogado penalista. Pero eso no nos quepa, que no les quepe la menor duda que nosotros, de llegar a la decanatura, siempre vamos a tener imparcialidad. Porque nosotros no dependemos de un trabajo,
Nosotros, nuestro único sustento es nuestro estudio jurídico y no dependemos de ningún cliente, sea quien sea, tenga el título que tenga. Para nosotros, por encima de todo, está el Colegio Profesional de Abogados. Por otro lado, y aquí sí debo corregir incluso al panel cuando señala que esta parte solo tiene juventud e ímpetu. No es cierto. Nosotros también tenemos experiencia. También tenemos experiencia en gestión pública. Quien te habla, justamente por ser asesor externo de diversas entidades, conoce del manejo de la ley de contrataciones, conoce del manejo de la gestión pública, conozco del manejo incluso de un gremio profesional, porque tuve la oportunidad también de ser asesor legal del Colegio de Ingenieros de Huánuco en el pasado. Conozco cómo se desarrolla la gestión al interior. Tenemos la capacidad profesional para responder a la altura de las expectativas. No solo nos une la juventud, sino la experiencia. Y al lado de la experiencia, la independencia absoluta para defender al colegio, para no callar las voces y para dar la apertura a una nueva generación de abogados. Doctor, solamente para precisar, nos referíamos a que el doctor Trejo ya había tenido experiencia como decano, por eso nos referíamos a la inexperiencia. No lo tomen a mal, por favor. Ahora le tocaría al doctor Cruz realizar su pregunta por 1 minuto y el doctor Trejo responderla por 2. Doctor Cruz puede formular su pregunta. Bien. Doctor Gonzalo, hay una pregunta que también a mí me llama la atención de las redes sociales. Usted ha propuesto que a fin de año se va a entregar un pavo navideño por cada abogado. Sabemos que un pavo cuesta, que no es barato, que está quizá entre los 80 o 100 soles. Y sin embargo, a lo largo de toda esta disertación, no le he escuchado cómo va a generar recursos. Y si no va a generar recursos, ¿de dónde va a sacar el presupuesto para solventar este pavo navideño? Y por otro lado, usted ya tuvo la oportunidad de ser decano 3 veces, 2015, 2016, 2017. ¿Por qué tendríamos que creer que hoy hará lo que no hizo en su gestión? Doctor Trejo, tiene 2 minutos para responder, por favor. Sí, muchas gracias. A ver, primero, con relación al tema del pavo navideño, dentro de nuestras plataformas se puede advertir cómo vamos a generar, ojo, cómo vamos a generarlo. Yo me he limitado a dar respuesta a las preguntas que se ha formulado. 1, a través de los ingresos administrativos que tiene el Colegio de Abogados. 2, a través del Centro de Conciliación Extrajudicial, que justamente en mi gestión se creó. Otro, el Centro de Arbitraje, que también se creó dentro de nuestra gestión, pero entró en funcionamiento en gestiones posteriores. Otro, los eventos deportivos, que también generan ingresos. Y otro, los eventos académicos, a través de diplomados, que sirven también para generar ingresos. Ahora, el tema del pavo navideño no es ninguna novedad, no estoy yo creando falsas expectativas. Acá nada más cerca, el Colegio de Abogados de Pasco. Tenemos agremiados que son miembros del Colegio de Abogados de Pasco y a ellos les entregan su canasta y su pavo navideño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Justamente generar estos ingresos que se van a estar dando. ¿Y para qué? Para darle este pavo navideño. Ahora, con relación al tema de estos 3 años, ¿por qué confiar? Bueno, en estos 3 años debemos tener en cuenta que he sido decano por 1 año, no como ahora que son 2 años. Y pese que era 1 año y no se tenía tanto tiempo para desarrollar tanto trabajo, hemos realizado la construcción, ojo, la construcción del 2º piso del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, las divisiones, los ambientes para el Centro de Conciliación, la construcción del 3er piso, la creación del Centro de Conciliación y su funcionamiento, el Centro de Arbitraje y demás eventos académicos que siempre nos ha caracterizado. Gracias. Listo, doctores. Doctores, ha llegado el tiempo donde ustedes tienen hasta 3 minutos finales para que hablen a la Cámara. No le hablen directamente a la Cámara, pero háblenle a ese abogado que está pensando no ir a votar o viciar su voto porque no cree en nadie. Hablen a ese abogado que espera un cambio para su colegio. Doctor Trejo, sus 3 minutos. Muchas gracias. Colega abogado, ustedes ya me conocen, soy Gonzalo Trejo Verde y postulo en esta oportunidad con la lista número 3
que participa para llegar a la junta directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Tenemos un equipo con experiencia y juventud, jóvenes profesionales que también tienen experiencia dentro de cada ámbito laboral donde ellos participan. Ese es uno. Dos, se debe tener en cuenta que los proyectos que estamos proponiendo nosotros son de inmediata ejecución, lo que es la firma digital, las billeteras virtuales, el funcionamiento del PROF a nivel 1 y 2, también la suscripción de convenios con clínicas, laboratorios, con clubes deportivos, inclusive ya con Villa Club ya tenemos algo avanzado, también con clínicas, también laboratorios clínicos tenemos avanzado, fortalecer lo que es los convenios que ha suscrito la actual gestión, por ejemplo, con el Colegio La Barquera, que tienen los agremiados un descuento. Tenemos que renovar ese convenio y también suscribir otros convenios, pero ello no solamente va a quedar en lo que es la ciudad de Huánuco, hacerlo extensivo también a la ciudad de Tingomaría, a la asociación, a lo que es también la Unión, a las demás provincias en donde esté un abogado presente de nuestra orden. Ahora, también nosotros lo que estamos indicando y promocionando no es que no tenga ningún sustento, ya lo indiqué, el tema de la canasta navideña y su pago. No es una novedad que estoy yo sacando ahora, es algo que ya se está entregando en el Colegio de Abogados de Pascua, acá a 2 horas nada más de distancia. Ahora, lo que también nosotros estamos viendo es las clases para las capacitaciones presenciales y virtuales en beneficio de ustedes. No solamente que esas capacitaciones se desarrollen en la ciudad de Huánuco, sino también en la ciudad de Tingomaría. En su oportunidad, el doctor Miranda Canales, presidente del Tribunal Constitucional, disertó ponencias en la ciudad de Huánuco y lo llevamos de manera presencial en aquella oportunidad a la ciudad de Tingomaría, donde los colegas tingaleses tuvieron la oportunidad de también ser favorecidos con esta didáctica charla que dictó el doctor Manuel Miranda Canales. Ahora bien, también tenemos que decir que lo que son nuestros hijos menores de edad también se tienen que llevar a cabo los talleres formativos, sobre todo en verano y durante el transcurso del año. Por ello esperamos contar con el respaldo de ustedes con la lista número 3. Gracias. Doctor Cruz, ahora le toca a usted por 3 minutos. Muchas gracias. Estimado amigo, yo quiero hablarte a ti, que estás ahí a través de tu pantalla escuchando este debate. Nosotros representamos un cambio real. El equipo de Juntos por el Cambio inició hace un par de años. Nosotros no nos juntamos para conformar una lista electoral. Nosotros nos juntamos para renovar el colegio profesional, para renovar perfiles nuevos y cuadros nuevos en el colegio profesional. Lo hicimos hace un par de años, dimos batalla, dimos contienda, no se logró el objetivo, pero con esa mística, con esa firmeza, seguimos de pie acá, luchando por conseguir el ideal, por llegar al colegio. Y eso no solo depende de nosotros, depende de ti. Depende de ti si quieres seguir teniendo el mismo colegio profesional de abogados de siempre, o si quieres un colegio profesional mucho más inclusivo, que no sea solo un club de amigos, que sea la casa de todos, un colegio profesional donde las nuevas voces tengan voz propia también. Es por eso que te pido que este 20 de diciembre te acerques a sufragar, vota por la verdadera opción de cambio por la lista número 2, cree en este servidor Handy Cruz, que con esta misma valentía con la que venimos desarrollando esta campaña, pese a las zanjadillas, pese a los golpes, pese a todo, seguimos caminando. Y solo vamos a lograrlo si tú depositas tu confianza en nosotros. Y no será un voto en blanco, no será una carta abierta. Tienes mi compromiso real de ser consciente que al ser todavía joven y al tener mucho camino por recorrer, tengo que estar a la altura de las expectativas que tú demandas con tu voto. Por eso este 20 de diciembre, sé protagonista de este cambio. Es tu turno, es nuestro turno. Únete al gran cambio. Gracias. Doctores, quiero reconocer públicamente a los candidatos al decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco por el excelente nivel demostrado durante este proceso. En este primer debate de candidatos a decanos en segunda instancia,
Han sabido dar la altura, priorizando el debate de ideas y manteniendo una conducta intachable. Es un orgullo ver a profesionales íntegros aspirando a representar a nuestro gremio. Su comportamiento es un ejemplo de que se puede competir con elegancia y con respeto. Ganamos todos al tener referentes de esta calidad en Huánuco. Colegas, el debate ha terminado, pero su responsabilidad recién empieza. El Colegio de Abogados de Huánuco será lo que ustedes decidan, en las urnas. Soy Antonio Luque Espinosa. Ellos fueron los candidatos a decanos del ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, el doctor Gonzalo Trejo Verde y el doctor Handy Cruz Jaramillo. Y esto fue Legal Mind Podcast. Gracias, hasta pronto. Doctores. Doc, Ya, está bien, Andy. es parte del debate. No. Pero estamos haciendo historia con el Doc, Doctores, porque muchas quieras o no, es el primer debate Gracias, y va a ser doctores. histórico para el resto. Mi estimado, Gracias, profesor doctor. Cerito. Gracias. Gracias, doctor. Felicitaciones. A los Sí, dos, sí, claro que Ahí sí. está. al doctor.